Max Verstappen se quedó con su gran premio de casa. El piloto holandés se quedó con una carrera verdaderamente de locos. Por la cuestión del clima repasamos todo lo que dejó la novena victoria al hilo del piloto holandés. También repasamos todo lo que dejó la victoria de Scott Dixon en el circuito de Gateway, que estira la definición del campeonato de la IndyCar. Y también repasamos lo que dejó la locura del cierre de la etapa regular de los playoffs de la NASCAR Cup en Daytona, lo que generó que Chris Buescher se quede con la victoria. Arrancamos rápidamente con Autogol, con la foto del podio. Un podio que, como decimos, se lo terminó que el primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Fernando Alonso, tercero terminó quedando Pierre Gasly, el piloto francés, el piloto de Alpine. De ahí para atrás que terminó quedando Sergio Pérez, el piloto mexicano, checo. Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, Lando Norris, Alex Albon en el octavo lugar, noveno Piastri, décimo Esteban Ocon, el piloto francés, décimo primero Lance Stroll, décimo segundo Nico Hülkenberg, Liam Lawson, el piloto que debutó este fin de semana en Alfa Tauri, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, George Russell, el piloto británico, y sin el total de las vueltas, Wang Yusu, Logan Sargent y Charles Leclerc, respectivamente. Metiéndonos rápidamente en lo que es el análisis de la carrera, como decía en el título, ¿no? Una carrera que fue verdaderamente una locura desde el punto de vista de las estrategias, porque comenzó la carrera y rápidamente se largó a llover, lo que generó que pilotos que anticiparon su parada porque vieron la lluvia ya en el primer giro saltaran a la punta. Por ejemplo, Checo Pérez, que tomó la punta tras hacerle ese undercut a Max Verstappen. Como decimos, muchas posiciones que fueron cambiando de cuando a la pista se secó, que ahí ya se empezó a ver lo que era la verdad, ¿no? Del fin de semana. Max Verstappen, que le descontó 12 segundos en 8 giros a Checo Pérez, saltó a la punta y después no la iba a soltar más de ahí hasta el final. Pero faltando pocas vueltas, faltando en la vuelta número 65 aproximadamente, volvió la lluvia. Volvió la lluvia, un diluvio torrencial que generó una bandera roja entre la lluvia y el golpe de Wang Yusu de cara a la curva 1, subviraje para el piloto chino que terminó contra las protecciones. Y bueno, entre el golpe del piloto chino y la lluvia se terminó generando esa bandera roja, y tras la relanzada, Fernando Alonso, quien estaba en el segundo lugar, lo intentó por momentos, pero no pudo por sobre Max Verstappen. Entrando ya en el análisis de lo que fue las distintas carreras, ¿no? De los distintos pilotos, bueno, lo de Verstappen sencillamente es inhumano ya, bajo cualquier condición termina ganando, termina dominando. Se repuso al undercut que le hizo su compañero, como decíamos, no le recortó 12 segundos en apenas 8 giros, y bueno, después en lo que fue la segunda tanda, digamos, de lluvia, no pudo Alonso tras un Verstappen que fue muy pero que muy bueno. Después Fernando Alonso en ese segundo lugar, muy bueno lo de Alonso, que se reencontró con su mejor versión, el auto, que respondieron las mejoras de Aston Martin, lo decíamos tras el Gran Premio de Bélgica, que se tenía que recuperar Aston Martin si quería Fernando mantener ese tercer lugar del campeonato. Lo hizo de muy buena manera, una muy buena carrera, no lo atacó al final a Max, pero ese segundo lugar, la vuelta al podio, que sobre todo debe ser un envión de confianza para él y para el equipo de cara a lo que se viene. Tercero, Pierre Gasly, piloto francés en su mejor carrera desde que está en el equipo francés. Muy buen ritmo de Gasly bajo cualquier condición, sobre todo en condición de seco, fue muy bueno, no se esperaba ese ritmo del Alpine. Fue muy bueno, como decimos, lo de Gasly. Termina quedándose en tercer lugar debido a quien quedó por detrás, Checo Pérez, quedó en ese cuarto lugar por una sanción de exceder el límite de velocidad en lo que es el pit lane. Después en el quinto lugar terminó quedando Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, que termina salvando los muebles, hay que decirlo, porque no fue bueno lo de Ferrari en todo el fin de semana, estuvo muy complicado, no encontraban el auto, y como decimos, termina en ese quinto lugar, al final batallando con Lewis Hamilton, que lo intentó, lo buscó por todos lados, el piloto británico, que recordemos que quedó en la Q2, así que bueno, que termina, y ya pasando con Hamilton, queda en ese sexto lugar, que viendo, no creo que debe haber quedado para nada descontento el piloto británico. Después Lando Norris, que recordemos que clasificó en el segundo lugar, pintaba, yo lo veía a McLaren firme, pero se complicó mucho con la estrategia, tanto él como Piastri
el equipo que lo mantuvo muchas vueltas en pista en el inicio y eso generó que cuando parara cayera muchísimo en el clasificador. Paulatinamente fue remontando y se termina quedando con ese séptimo lugar. Bueno, al final lo de Lando, que sigue sumando puntos para este McLaren, que cada vez está más firme y que va a pelear sin lugar a dudas las primeras posiciones del Mundial de Constructores. Después Alex Albon, el piloto tailandés, muy bueno lo de Albon, verdaderamente clasificó en el cuarto lugar con ese Williams y llegó a estar sexto por momentos, pero al final las últimas vueltas se complicó con la lluvia, la parada lo complicó y por eso termina quedando en el octavo lugar. Son unos muy buenos 4 puntos que lo van alejando de la zona baja del Mundial de Constructores. Así que verdaderamente, como digo, muy bueno lo de Albon. Después Piastri en el noveno lugar, suma también con Lando. No es a lo que nos venía acostumbrando McLaren, es cierto, el séptimo y noveno lugar de la marca de Woking, pero igualmente es un buen resultado para Piastri, que bueno, los dos en puntos, digamos los dos McLaren en puntos, así que se van acercando. Después Esteban Ocon en el décimo lugar, carrera complicada para el piloto francés, que ojo, si no hubiese caído la bandera roja yo creo que podía haber avanzado alguna que otra posición, porque él puso neumático de lluvia extrema. En un primer momento se enojó con el equipo, dijo que era una muy mala decisión, pero después con el diario del lunes se vio de que si no hubiese salido la bandera roja probablemente Esteban Ocon podría haber remontado muchísimas posiciones. Lance Stroll en el 11º lugar, el piloto canadiense que bueno, si tuvo una carrera complicada, no fue la mejor carrera del piloto canadiense, queda a las puertas de los puntos, verdaderamente muy cerca de Esteban Ocon, del piloto francés. Pero bueno, viendo el contraste sobre todo con Alonso, no se debe haber quedado para nada contento. Nico Hülkenberg, 12º, el piloto alemán, en un fin de semana que para Haas fue complicado. Hülkenberg igualmente parecía que acariciaba los puntos, pero paulatinamente fue quedando relegado, ya que el Haas da verdaderamente para lo que da. Después Liam Lawson, muy bueno lo del debutante, lo del piloto de Alfa Tauri, batió a su compañero, es cierto que por la penalización que tuvo Yuki, pero muy bueno lo de Liam Lawson, que se encontró con un auto que no es ninguna maravilla en el fin de semana más loco del año por la condición climática y sacó un 12º lugar. Ya está confirmado para el Gran Premio de Monza la próxima semana, este próximo fin de semana, así que bueno, veremos qué puede hacer Liam Lawson en el circuito italiano. Valtteri Bottas, que termina quedando en el 14º lugar, en ese Alfa Romeo que no tiene para mucho más, está en la misma línea que el Haas y que el Alfa Tauri, es muy poco lo que da el Alfa Romeo. Después de Valtteri terminó Yuki Tsunoda, el piloto japonés, que bueno, que al final lo termina doblegando su compañero por la penalización, pero igualmente queda para la estadística que Liam Lawson batió a Yuki Tsunoda en este fin de semana, que lo estaba reemplazando a Daniel Ricciardo tras su lesión en la mano. Después Kevin Magnussen y George Russell que bueno, parecía que venía para quedar en ese top 10, pero que al final tiene ese toque con Lando Norris que lo termina perjudicando muchísimo. Después sin el total de las vueltas, como decía Wang Yusu, Charles Leclerc y Logan Sargent. Un campeonato que verdaderamente para Max lo tiene en el bolsillo, ya es muy difícil que le roben el título, va camino a romper el récord de Vettel, en este caso lo igualó y ahora es cuestión de tiempo a ver qué puede pasar en Monza, no creo que tengamos las mismas condiciones climáticas que en este caso, pero sin lugar a dudas Max va en busca de seguir batiendo todos y cada uno de los récords. Lo de Alonso, muy bueno, como decíamos, para destacar que se repuso el equipo Aston Martin, trabajaron de buena manera en el parón veraniego para traer esas mejoras. Después para comentar lo de Checo, que bueno, al final termina cayéndose de ese podio por la penalización. Destacar sin lugar a duda lo de Gasly, muy bueno lo del piloto francés, que se termina quedando con su primer podio desde que está en Alpine. Sainz, que termina, como digo, salvando los muebles, el piloto británico, el piloto español, perdón, Sainz, que termina, como digo, salvando los muebles para Ferrari en una carrera que era muy pero muy difícil. Después Hamilton, que lo propio, sexto lugar. Yo creo que no se debe quedar para nada descontento. Lando, que sí, creo que no se debe quedar convencido con ese séptimo lugar, viendo que clasificó en segundo lugar. Albon, que creo yo que estaba también para un poquito más. Tranquilamente yo creo que si pudiera haber tenido un poquito más de ritmo, podría haber peleado tranquilamente el top 5. Un muy buen fin de semana
Para Williams, Piastri lo mismo que Lando. Yo creo que Piastri podía haber rescatado un poco más y bueno, con que termina cerrando el top 10, viendo lo de su compañero, no lo debe dejar muy contento, porque además lo sobrepasa Gasly a Ocon en el Mundial de Constructores. Para hablar de un poquito del otro Williams, que el equipo confirmó que el error de Sargent, que se metió por primera vez en la Q3, fue un error de hidráulica, no fue un error del piloto, así que bueno, una lástima por el piloto francés, por el piloto estadounidense, que termina, como decimos, abandonando. Una Fórmula 1 que, como decimos, la próxima fecha va a ser en Monza. El próximo fin de semana vamos a estar con la previa de qué puede pasar en el templo de la velocidad. Ahí está la foto de las 9 victorias que igualó Max Verstappen a Sebastian Vettel. Buscará, como digo, romper el récord del piloto alemán. Y ya nos metemos, seguimos para meternos en la IndyCar, en la carrera del Gateway. De nuevo, Scott Dixon no lo tomaron en cuenta. Pato Ward y Joseph Newgarden, que se pusieron a batallar entre ellos, un undercut temprano. Recordemos que varios pilotos, el propio Dixon largaba un poco más retrasado, lo que clasificó 9 posiciones más atrás debido a la penalización por cambio de motor, y de nuevo no lo tomaron en cuenta a Dixon, el 6 veces campeón de la categoría, lo que genera que faltando pocas vueltas Dixon se haya ahorrado una parada, porque a ver, Newgarden para hacer el undercut a Pato. Pato para cubrirse el undercut de Newgarden, pero claro, Dixon, que estaba haciendo un stint muy largo, no tenía por qué parar, y al final se terminó quedando con la victoria y estirando la definición del campeonato. En relación a los resultados oficiales, como decimos, Scott Dixon, que se queda con la victoria. Segundo, Pato Ward, que de nuevo termina en el top 3 en esta carrera, que verdaderamente se le resiste al piloto mexicano. Tercero, David Malukas, muy bueno lo de Malukas en este fin de semana. Cuarto, termina quedando Alexander Rossi. Quinto, Scott McLaughlin, el piloto neozelandés, quien fue el poleman de manera extraoficial porque fue otro de los que penalizó. Sexto, termina quedando Colton Herta, el piloto del Andretti, quien compartía la primera fila. Séptimo, Alex Palou, en un fin de semana complicado para el piloto español. Octavo, Felix Rosenqvist. Noveno, Will Power. Décimo, Marcus Ericsson. Décimo primero, Rinus VeeKay. Décimo segundo, Román Grosjean. Décimo tercero, Santino Ferrucci. Décimo cuarto, Ryan Hunter-Reay. De ahí para atrás, Kirkwood, Conor Daly, Christian Lundgaard, Linus Ludwig, Devlin de Francisco, Graham Rahal, Steve Rowe, Agustín Canapino, en una carrera que era muy bueno lo de Agustín. Lo del piloto del Junco Hollinger Racing era muy bueno, pero en un unsafe release salió muy temprano de su cajón de box, se termina generando un toque con David Malukas y bueno, eso lo termina penalizando y eso lo sacó de luchar para lo que estaba Agustín, que era verdaderamente el top 10 con un muy buen ritmo, el piloto argentino. Después Sergio Castroneves, Ed Carpenter, Joseph Newgarden, Takuma Sato, Callum Aylott y Benjamin Pedersen sin el total de las vueltas. Y hablando de Newgarden, la foto, faltando 49 vueltas para el final, Newgarden en esa lucha que venían teniendo con Pato Ward, ignorándolo totalmente a Scott Dixon, su viraje detrás de Devlin de Francesco, se golpea contra el muro y el piloto, quien fue el más ganador, del único que ha podido ganar en óvalos hasta esta carrera, había ganado las 2 de Iowa, la de Texas y las 500 de Indianápolis, viene de ganar también las últimas 4 en este circuito, 2017, 2020, 2021 y 2022, y en esta carrera que tenía un escenario inmejorable para cortarle puntos a Alex Palou, se termina yendo contra el muro, su viraje rompe el auto, termina abandonando, lo que genera que para la tabla del campeonato sean los dos de Ganassi, con todo lo que significa. Ahí veíamos en la primera foto de Scott estrechando sus manos con el jefe, con Chip Ganassi, y esto lo sacó a Newgarden por el título. Batacazo sin lugar a dudas para Newgarden, que lo termina dejando por fuera de luchar por el título. Queda Portland el próximo fin de semana y Laguna Seca, esas son las dos que quedan. En relación a la batalla por el título llegan los dos del Ganassi, Alex Palou y Scott Dixon. Scott Dixon, que viene anímicamente muy firme, guarda con Dixon, que recortó muchísimos puntos de cara a las próximas 2 carreras. Hay un total de 74 puntos de diferencia. Es cierto, Palou, que tiene un colchón interesante, pero si Dixon vuelve a meter otra carrera de esta magnitud, podemos estar hablando de que en Laguna Seca se puede estar llevando el piloto neozelandés
el título. De ahí para atrás, bueno, Pato Ward, que lo sobrepasa a Scott McLaughlin en el campeonato. El piloto Scott que está en ese top 5. Sexto Marcus Ericsson, séptimo Will Power, octavo Christian Lundgaard, noveno Alexander Rossi y décimo Colton Herta. Pero me quiero quedar con lo de Dixon. Me quiero quedar con lo de Dixon, muy bueno. Otra vez se olvidaron de Dixon. En el Indy GP fue Rahal, fue Lundgaard, fue todo el equipo McLaren, incluyendo Pato Ward. Y en este caso, Pato Ward y Newgarden, que se empezaron a jugar unas estrategias que la última parada, tanto de Newgarden como de Pato Ward, no la entendí. Verdaderamente no la entendí porque les daba para llegar a cualquiera de los dos para el final. Y a ver, cuando para Newgarden, Pato que se va a cubrir de la parada, pero verdaderamente no tenía por qué parar Pato. No tenía por qué parar, llegaba con el combustible hasta el final. Después de esa última parada que volvieron a parar cuando ya les daba por ventana de combustible para ir hasta el final. Y eso lo dejó a Dixon, de nuevo Dixon, con una estrategia distinta de nuevo al resto, viendo que largó de nuevo desde el fondo, de nuevo el 6 veces campeón de la categoría, que con una parada menos se termina quedando para la victoria por 22 segundos, le termina sacando la victoria a muchísimos pilotos, les quitó un giro. Pero me quiero quedar con lo de Newgarden. Volviendo a lo de Newgarden, verdaderamente es increíble lo de Newgarden. Ganó todas las carreras de óvalo. Es la pista que venía de ganar las 4 últimas veces que se corrió en este circuito. Subviraje contra el muro, rompe el auto y queda por fuera de lucha por el título a falta de 2 carreras. Una lástima para Joseph que, quedaba Portland y quedaba Laguna Seca. Pero bueno, Newgarden que iba en busca, ¿no?, de ser el principal retador de Palou. Pero el nuevo retador se llama Scott Dixon, el 6 veces campeón de la categoría. Ya estaremos con la previa de Portland de qué puede pasar, pero guarda con Dixon. Guarda con Dixon porque es un escenario que le gusta al piloto neozelandés, sabe, tiene más experiencia, ¿no?, que el piloto español en cuestión de definición de campeonatos. Tiene 6 títulos, va en busca del 7º. Así que bueno, se viene una carrera en Portland que, como decimos, vamos a estar con la previa del fin de semana en la próxima fecha de la IndyCar. Pasamos con la foto de los playoffs de la NASCAR Cup, señoras y señores, porque se terminó la etapa regular que con victoria de Chris Buescher, del piloto que, recordemos, ganó las últimas 3, con Daytona se llevó la de Michigan, se llevó Richmond y ahora se lleva Daytona en una carrera que fue una locura verdaderamente. Y bueno, repasamos quiénes, sobre todo ese último lugar, que creo yo lo importante porque era lo que se está por definir, se lo termina llevando Bubba Wallace. Pero bueno, fue una carrera que, como siempre en Daytona, da para el espectáculo y como puntos clave para marcar, yo creo, el golpe que se dan Ty Gibbs con Michael McDowell, que terminan, con Ryan Blaney, que terminan los dos contra el muro. Hay muchos pilotos afectados, sobre todo creo, hablar de Ty Gibbs porque era el único que por puntos podía robarle la posición de los playoffs. Y después por sobre el final, cuando se relanza la carrera porque hay una nueva incidencia, nos vamos a overtime, y en la relanzada la lectura que hace Brad Keselowski es impecable. Sabe que estaba Elliott metido en la conversación, que Elliott es un siempre candidato a pelear el título, lo termina impulsando a Chris Buescher, le dijo vení que vas a la victoria. Y como digo, lo termina impulsando Elliott, que también se complica con Harvick. Y hablando del propio Elliott, la foto, primero la de Chris Buescher, que como decimos se termina quedando con la victoria. Tres victorias de Buescher esta temporada. Y guarda lo de Buescher porque tranquilamente se puede meter. Parecía que estaba fuera, que estaba por puntos, y de las últimas 5 ganó 3. Guarda con Buescher, que se puede meter tranquilamente como uno de los candidatos a pelear el título. Ahora sigo hablando de Elliott y de Bowman, los dos del Hendrix, que ahí pueden ver en la foto, ¿no? Hicieron todo. Bowman se perdió 3 y Elliott se perdió 7 en total de las carreras de esta etapa regular. Fueron a tratar de ganar, y bueno, Elliott, que al final termina quedando muy cerca de quedarse con la victoria, no pudo. Yo creo que Elliott, si se tiene que arrepentir de algo, y el equipo del 9 en sí y su estrategia, es lo de Watkins Glen. Cuando faltando 36 vueltas se queda sin combustible, ahí ya se pone muy cuesta arriba. Después, en el Indy GP lo quiso buscar a un McDowell, que se encontró con un McDowell que estaba en una tarde pletórica y que no iba a dejar
pasar su chance de quedarse con el lugar de los playoffs. Así que bueno, como decimos, repasando quiénes están adentro y quiénes están en el chase, que van a ir a buscar el título. La próxima en Darlington. También vamos a estar con la previa. Los que están adentro: William Byron, Martin Truex, Denny Hamlin, Chris Buescher, Kyle Busch, Kyle Larson, Christopher Bell, Ross Chastain, Brad Keselowski, Tyler Reddick, Joey Logano, Ryan Blaney, Michael McDowell, Ricky Stenhouse Jr., Kevin Harvick y Bubba Wallace, que se metió con ese último lugar. Como digo, la próxima va a ser en Darlington. Ya ahí esto es barajar y dar de nuevo. Ahora sí se pone lindo lo que es el campeonato en sí, la punta. Durante las últimas carreras hicimos hincapié en lo que eran los últimos lugares del playoff, pero ahora sí hay que enfocarse en el título y sobre todo paulatinamente se van a ir eliminando de a 4 pilotos, no por carrera, sino cada 4 carreras para llegar a la definición del campeonato. Como digo, la próxima fecha en Darlington. Vamos a estar con la previa de Darlington, de Portland y de Monza, porque tenemos de nuevo un fin de semana verdaderamente cargado. Así que con esto vamos poniendo punto y final a este episodio de Autogol. Repasamos la victoria de Max Verstappen en su Gran Premio de casa, igualando a Sebastian Vettel en cantidad de victorias al hilo en la carrera, como digo, la más loca del año, lo que fue el Gran Premio de Salzburg. Repasamos la victoria de Scott Dixon, que tira la definición del campeonato, por lo menos una carrera más, la debacle de Joseph Newgarden, que queda por fuera de la lucha por el título, la victoria de Chris Buescher en el circuito de Daytona, que genera que Bubba Wallace se meta en la definición de los playoffs. Como siempre, gente, dejen su comentario, dejen sugerencias, suscríbanse, dejen su like y nos reencontramos en la próxima con la previa de Monza, de Portland y de Darlington, en un nuevo fin de semana de automovilismo que se viene muy pero que muy cargado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.